El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela fue detenido en un hecho con cierta confusión, porque fue detenido con su familia en una ruta, pero fue detenido por un rato y después fue liberado, y esto se agrega a la tensión que vive Venezuela tras la asunción por muchos países considerada ilegítima de Maduro para un nuevo periodo como presidente. Guaidó había hecho un llamado a militares, civiles y gobiernos internacionales para tomar el mando en Venezuela. Tras la asunción el jueves del segundo mandato de Nicolás Maduro, él se declaró presidente interino del país al considerar que así lo estipula la Constitución y acusó al chavista de usurpar el poder. Por ese motivo fue que dirigentes y jerarcas del gobierno de Nicolás Maduro pedían su captura bajo el cargo de traición a la patria. Una vez liberado, Guaidó escribió en sus redes sociales. En Twitter escribía: "Ya estoy en mi cuna, en mi estado Vargas. El régimen pretendió detenerme, pero nada ni nadie nos detendrá. Aquí seguimos adelante por nuestra Venezuela". Y bueno, la detención generó rechazo a nivel internacional. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también publicó en las redes sociales y decía lo siguiente: condena y rechazo absolutos al secuestro del presidente interino de Venezuela, Guaidó. La comunidad internacional debe detener los crímenes de Maduro y sus esbirros. Bueno, esto era bajo el hashtag OEA con Venezuela. El ministro de Comunicación, por su parte, Jorge Rodríguez, aseguró anoche en una entrevista que le dio al canal Telesur que los involucrados en el secuestro fueron destituidos y van a ser sometidos a procedimientos disciplinarios sumamente estrictos. O sea que el gobierno de Maduro dice: no, esto no fue una decisión. Se desmarcó, del Exacto, gobierno, sino que se desmarcaron quienes hicieron el procedimiento. Exacto. Exactamente. Además, acusó a los voceros de la extrema derecha y a medios de la oposición, tanto en Venezuela como en el mundo, de estar realizando un show mediático y de instalar fake news, esto que hablábamos, ¿no?, de las noticias falsas, que lo único que persiguen es afectar la tranquilidad y la estabilidad del país. Esto es lo que emitía entonces el gobierno venezolano tras lo que había pasado, este secuestro, este breve secuestro de Guaidó. Bien, y de alguna manera vamos a atar este tema, después vamos a hablar de otros, pero ya lo habían visto en imágenes y le damos la bienvenida formalmente a la mesa al ministro de Transporte, Víctor Rossi. ¿Qué tal, ministro? Bienvenido. Bienvenido. Bien, muy bien. Que le quería preguntar por este tema porque además hizo declaraciones el fin de semana. Dijo que el funcionamiento de Venezuela es un funcionamiento que no es democrático, que es un funcionamiento que no quiero para el Uruguay. ¿Qué está pasando en Venezuela, ministro? Ustedes invitaron al ministro de Transporte, Sí, que estuve esperando. Creo que pensaban invitar al canciller, que por otra parte... Hace tiempo que queremos invitar al canciller. Que por otra parte sobre esto ha dado a conocer una opinión muy equilibrada y muy digna sobre cómo se posiciona el Uruguay. Y la verdad que yo comparto totalmente. Yo no tengo elementos ni soy quien pueda establecer la calidad democrática de tal o cual país. No me gusta lo que sucede en Venezuela, como percibo que no le gusta a muchos, pero los problemas de Venezuela no son una pulseada, una guerra donde unos le quieren imponer al otro. Uno ve que adentro pasan muchas cosas que en el Uruguay rechinan. Pero no hay Pero fisuras uno ve que de afuera también hay interferencias e imposiciones. Son los venezolanos a los que le tenemos que dar la mayor posibilidad de resolver este tema. Y es esa la posición que el país ha tomado. Por eso, no bloquear, no aislar, no discriminar, Rossi, pero no hay y no fisuras. sancionar caprichosamente en función de los intereses, vaya a saber de quién. Hay otras situaciones en el mundo donde suceden cosas que no nos gustan a nosotros los uruguayos, que por suerte tenemos un sistema institucional. Sin embargo, usted ve que todos los comentarios van hacia ahí. ¿Por qué Europa, una enorme cantidad de países de América Latina? No soy yo quien pueda juzgar a otros. ¿Y a la Yo interna? le doy mi opinión. No, porque ayer Es lo esa más que declaración puedo. algunos la tomaron como un distanciamiento suyo de la posición más formal del gobierno. No, Porque señor. Si usted lee el título, sí. Pero si usted lee la nota, habrá visto que yo empiezo por hacer esta aclaración. Sí, ¿Comprende? sí. Los títulos Es difícil, los ponen los editores. Está bien. Ahora, mi pregunta es, ¿hay fisuras las a la declaraciones interna del son gabinete estas. con esto o no? ¿Cómo? ¿No hay fisuras a la interna del gabinete con respecto a la postura de Uruguay? No se han ¿Sobre expresado. Venezuela? No se han expresado nunca en las discusiones de gabinete posiciones discrepantes.
que hay consideraciones, matices, valoraciones personales que no tienen por qué ser un calco una de la otra, desde luego, así somos los seres humanos y así también se da en el gobierno. Pero yo me siento identificado por la preocupación del canciller de manejar una situación difícil con mucha dignidad, con mucha valentía. No nos dejamos llevar de la nariz, no nos dejamos apurar, no seguimos el coro de lo que quieren imponer su modo de ver las cosas. Nos preocupa y nos duele, sí, las cosas que pasan en Venezuela y que no compartimos. Bien, vamos a dejar este tema por allí. Está claro que el ministro se apega a lo que son las declaraciones que ha hecho el canciller y el gobierno formalmente sobre esto. Vamos a los temas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Cómo está la situación en Sarandí del G? Que algo nos adelantaba Fernando Traversa de que puede haber solución en las próximas horas. Bueno, ayer estuve en Sarandí del G otra vez y la verdad que vengo reconfortado del trabajo que han venido haciendo todos los actores involucrados, ¿verdad? La colaboración de todos. Por cierto, los funcionarios del ministerio que estaban trabajando en domingo y algunos suspendiendo su licencia y avanzando, notoriamente avanzando, pero por cierto, la intendencia, los funcionarios de la alcaldía, el ejército, la policía, todos colaborando en buscar una solución que no es sencilla. La verdad que el accidente es un accidente que generó un perjuicio bien importante y más que a Sarandí del G, que lo perjudica mucho, a las zonas aledañas, a la zona de influencia, Capilla del Sauce, toda esa zona del departamento de Florida, que depende mucho de los servicios de Sarandí del G y que hay muchas personas que su vida la desarrolla en una parte en Sarandí del G. Porque además los caminos alternativos eran muy largos, ¿no? Pero además, fíjese que son largos, pero además en qué condiciones está esa zona del país. Además. Son hectáreas y hectáreas de agua. El trabajo que están haciendo la gente de Vialidad es abrir desde Florida y desde Durazno dos caminos, dos carreteras hacia la costa del agua sucia para poner ahí una balsa. Una balsa que permita transportar vehículos livianos de una costa a la otra y con eso superar la interrupción del puente. Ese camino se estaba haciendo, rellenando en un bañado y lloviendo. Ustedes comprenderán la dificultad. Esa balsa no se podía instalar donde está ubicado el puente, bueno, inmediatamente. El puente no se puede ubicar porque el puente hay que sacarlo. No, ahí cerca, por decir, un cruce al costado en balsa. No. Ahí cerca se está trabajando. Esto estuvieron los grupos de gente especializada analizando bien las distintas opciones y el lugar de las distintas opciones. Y hemos analizado las que se han optado, pero también otras que son alternativas que tal vez ofrezcan un poco más de dificultad. Ahora estamos jugando para restablecer una primera comunicación que va a facilitar mucho las gestiones y el transporte de las personas de un lado al otro del río a través de la balsa. ¿Eso queda pronto cuándo? Bueno, para tener una idea. Lo antes posible. Estamos lo antes posible. Ayer era la nochecita cuando yo salí de allá de Sarandí del G para acá, para Montevideo de regreso, y estaban bajando la balsa del camión que la había transportado, ya había llegado. La gente, la verdad, que eriza la forma como está metida. Y hoy se iba a armar la balsa y hay que desplazar la balsa unos 300 metros hasta llegar a la laguna, cosa que tal vez se haga hoy. Ahí hay que establecer unos muertos con una línea de referencia que es la que va a marcar el recorrido de la balsa, y eso lo vamos a tener pronto en cuanto se pueda. Hay algunos compañeros míos que ya han dado un día, pero yo no quiero
afiliarme ese día. En paralelo se planea el puente Porque en este terreno hay imprevistos y lo principal es hacer las cosas bien. Ese accidente, por suerte, hasta ahora no nos ha costado ningún lesionado, ninguna vida, y hay que seguir así. Usted hizo mención en la conferencia de prensa del viernes última hora sobre las posibles causas del accidente, habló de la señalización que había allí. ¿Están claras, digamos? Para nosotros está muy claro. También en ese sentido las responsabilidades no las voy a establecer yo, pero está muy clara, sí. Para nosotros se circulaba con cierta imprudencia. Nos consta que es un empresario de la zona, trabajador de la zona, una persona de bien, de trabajo, pero todo indicaría que iba con un exceso de velocidad y tuvo la mala suerte de que el accidente se produjo, el choque se produjo en una parte particularmente sensible. A lo mejor si hubiera chocado 10 metros más adelante o 10 metros más atrás, no pasaba esto. Tal vez un abollón, un accidente, pero arrancó justamente la viga protectora del lugar donde se encaja el puente, que es un puente que tiene un sostén desde arriba, y al desacomodar el puente perdió apoyo una de las partes y se precipitó el resto. ¿Cuánto puede tardar la solución más definitiva? Esta solución de la balsa es fundamental, sobre todo para que la gente retome su vida más normal, ¿no? Esto es el puente de que van a instalar los militares también, ¿no? Bueno, esto es ya. Segundo, hoy ya se empezaba a trabajar para establecer cuáles son los pilares que necesita para apoyar el puente Bailey. No se coloca de cualquier manera. Hay que crear una infraestructura, algunos apoyos, unas cabezadas. Esas cabezadas hay que calcularlas en altura y hay que calcularlas también en distancia para que el puente pueda cubrir eso. En eso hay una empresa que estaba trabajando en la zona y que nosotros le encomendamos, que junto con nuestros topógrafos y nuestros ingenieros realizan estos cabezales para que después el ejército pueda colocar ahí el puente Bailey. Hay una actitud de colaboración, espero que ya esté trabajándose ahí, pero eso va a demorar más días. Claro, es importante porque ahí el tránsito va a demorar pesado, más semanas. Esos servicios, combustible, etcétera. El tránsito pesado va a seguir circulando por los otros caminos más largos. Acá lo que queremos es atender las necesidades de los ciudadanos. Y los servicios se pueden asegurar, aunque sean unos kilómetros más por otro lado. Más lento. En tercer lugar, hoy también ya se empieza a trabajar en el puente que se derrumbó para procurar ver, todavía no tienen definido los ingenieros si puede haber una reparación parcial, es decir, si se puede recuperar una parte de ese puente para que lo nuevo tenga que ser menos, o si hay que sacar todo el puente que se derrumbó para sustituirlo por un puente. Ese trazado, si bien no es el trazado que tenemos proyectado para el futuro va a haber un puente no inundable común a la ruta 6 y 14 y está muy próximo de comenzarse a trabajar en él, pero va a llevar su tiempo. Igual de todos modos, creemos que se tiene que restablecer la comunicación en el lugar donde estaba este puente colapsado. Se habló mucho del mantenimiento de este puente. ¿Este mismo choque con un mantenimiento óptico hubiese generado las mismas consecuencias? El mantenimiento era muy bueno. Bien. No le digo óptimo porque tendría que estar bien pintadito y demás, pero no es un puente que tuviera problemas de mantenimiento. Es un puente que se controla como todos los puentes de la red nacional y que estaba en condiciones de que con las limitaciones de 4,20 de altura y 25 toneladas de peso daba absoluta garantía. Perfecto. Acá lo que hubo es un accidente que descalzó el puente de su lugar. Un golpe fuerte, preciso. Yo digo que más justo que fuerte.
También fue un accidente, para algunos que tal vez también podía haberse previsto, lo que ocurrió con el puente de Carmelo, ¿no? Y bueno, esas embarcaciones que pegaron y también provocaron una situación similar. ¿En qué está hoy la situación en Carmelo? Lo que recién comentamos son accidentes de esos que son el minuto fatal, el momento justo en el lugar indicado. El momento, sí, claro, que es muy difícil predecir. Sí. Lo que pasó con los barcos, ahí hay negligencia y ahí hay abuso de la suerte, porque demasiados meses, demasiado tiempo, se sostuvo una situación que la verdad es absolutamente irregular. ¿Y el gobierno no podía intervenir de otra manera para que esos barcos no estuvieran ahí, más allá de la responsabilidad de los privados? Estábamos llenos de limitaciones, y si bien hace ya bastante tiempo habíamos multado, habíamos iniciado causas legales, habíamos hecho reclamaciones, bueno, los abogados de la contraparte iban aplazando estos trámites, ellos ¿El Estado no tiene la potestad para ir y sacar los barcos? No, habían contratado asesores muy conocedores y muy influyentes, y eso se postergaba hasta que sucedió lo que sucedió. La ironía, el 1 de enero entraba en vigencia la rendición de cuentas, donde nosotros habíamos incorporado un artículo para tener el instrumento de la servidumbre para poder retirar, si no lo retiraban los titulares, los barcos que estaban mal ubicados en el arroyo por el propio predio de lo que antes fue el astillero Mafoni. Ajá. Esto fue el 15 de diciembre. Sí, faltaban unos días para poder... Ahí está. No obstante, ahora nosotros estamos siguiendo los dos cursos y ya le digo, desde el punto de vista legal, hemos hecho los embargos, hemos hecho denuncia penal sobre las responsabilidades y estamos ya promoviendo también la instancia para que se aplique este artículo de la servidumbre que obligue el retiro de estas máquinas. No es cosa sencilla. ¿El costo también recaería en los privados en este caso? El costo... de hacer esa maniobra. En algún momento se va a discutir quién tiene la responsabilidad del costo. Pero el mayor costo es no resolver la situación, es dejar los barcos ahí, es seguir contaminando el arroyo. Ese es el mayor costo porque pasan estas cosas. Claro. Y para los vecinos además, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy? Y la situación hoy que siguen ahí. Esos barcos que cuesta tanto moverlos en el medio del arroyo, porque mire que recién se pudieron mover dos, Sí. Y está trabajando la Marina, los grupos especiales de la Armada, la Dirección de Hidrografía, la Dirección de Vialidad, con todos sus medios, y recién pudimos sacar dos. El clima no está ayudando tampoco, ¿no? El tiempo. Bueno, sí, está bien, pero hay que mover moles de muchas toneladas y muchos de ellos enterrados en el barro. Claro. Y entonces los equipos que se necesitan para hacer fuerza ahí, además inexplicablemente conteniendo algunos de estos barcos 15, 18 mil litros de combustible. Sí, son 20.000 kilos solo de combustible que nadie se explica qué estaba haciendo en un barco que estaba... Que desde el punto de vista ambiental es una bomba de tiempo eso. Porque... una irresponsabilidad absoluta. Así que este es otro tema. Bien. Se había hablado en su momento de un segundo puente y algunos de los vecinos fue lo que... En los dos lados. ¿En qué está eso? En los dos lados hay segundo puente. En el Arroyo de las Vacas está en la PPP 1, la primer PPP que promovimos en este periodo. Ya está adjudicada la empresa, están expropiados los terrenos, está definido el proyecto. Y en este de Sarandí del G, en la PPP 3. Y ya está también adjudicada, se sabe la empresa que lo va a hacer. Ha costado que arranquen los proyectos de participación pública. Bueno, ¿no? Siempre dijimos que demoraban mucho y ustedes me habrán escuchado rezongar por eso. Sí. Pero tampoco yo quería que para que arrancaran tuvieran que pasar las cosas. Pero este tipo de accidentes precipitan el arranque por lo menos. Por lo menos sensibiliza y hace que todos seamos conscientes de que estas opciones que en su momento planificamos no eran solo
por cumplir, sino que hay necesidades en algunos lugares del país de seguir mejorando la infraestructura. Y estos puentes son parte de esas mejoras. ¿Cómo estamos a nivel general con los puentes? En el gobierno de Jorge Valle en su momento había un plan muy ambicioso respecto a los puentes angostos que quedó por el camino con la crisis y no se hizo absolutamente nada de eso. ¿En qué estamos hoy? En este periodo debemos llevar 60 reparaciones, ensanches y refuerzos de 90 que tenemos planificados para el periodo. Hemos trabajado mucho. Pero el país siempre necesita y va a seguir necesitando, porque siempre lo que hoy es útil, mañana necesita reforzarse. Lo que era un gran beneficio cuando se hizo esos puentes angostos, que todavía subsisten. En la Ruta 8 estamos ensanchando el puente en el Olimar. En la Ruta 5, en este periodo, hemos renovado 7 puentes y estamos trabajando en el Cuñapirú. Es decir, lo que en un momento fue un avance, ahora es una traba. Porque las cargas han aumentado, ¿no? Hay que mejorarlo. Las cargas y los kilómetros recorridos se han multiplicado por 5, por 8. Se multiplicaron las cargas, cambiaron los vehículos, pero también aumentó el volumen de kilómetros recorridos y hay una demanda. Por ejemplo, yo le decía que fui a Durazno, y cada vez me convenzo más de que tenemos que ir a la doble vía en un buen tramo de la Ruta 5. Porque esto va a seguir creciendo. En la medida que el país crece. Pero estábamos con atraso cuando se llegó en este periodo de gobierno. Recuerdo un informe de la organización de la Fundación Uruguay 2030 que hablaba de $2.000 millones de falta de inversión en infraestructura. Bueno, si fuera eso solamente, yo no comparto ese informe que usted hace referencia. Pero sabe y muchas otras talenteadas que en la campaña electoral anterior se hicieron sobre el tema de la infraestructura. Bueno, pero ese era el candidato a vicepresidente del Frente, que después fue vicepresidente. Bueno, pero ¿no? son talenteadas. Lo que yo le digo a usted es que el Uruguay desde luego que necesita crecer en infraestructura y va a necesitar, yo no sé si siempre, pero va a necesitar permanentemente plantearse por muchos años ir mejorando su infraestructura en materia de puertos. Por suerte ahora tenemos esta expectativa del ferrocarril central porque creo que va a permitir el desarrollo del modo ferroviario. ¿En qué está ese tema? Y bueno, ya estamos próximos a empezar las obras. De hecho, estamos en todas las tareas preparatorias y una vez que se concreten las autorizaciones ambientales, ya se va a comenzar a trabajar y a partir de mayo, junio de este año, ustedes van a ver en pleno el despliegue que se va a hacer desde aquí a Paso de los Toros. ¿Se descuenta que, perdón, Ceci, se descuenta que las habilitaciones van a estar? Porque cuando estén las habilitaciones ambientales, sí. Bueno, tratamos de cumplir con las condiciones. Hemos hecho cada una de las cosas que nos requieren para que estén. Es un trabajo continuo que se hace con... Es como cuando usted estudia abogacía. Sí. Bueno, se propone a ser abogado. Vamos a ver si llega. Bueno, yo procuro hacer el ferrocarril central y voy cumpliendo con todas las materias para que se ponga en marcha la obra. Yo duré un semestre nomás en la Facultad de Derecho, lo que pasó. Muchas veces son los vecinos de las propias localidades del interior del país los que reclaman mejoras en infraestructura. En el caso del ferrocarril central y de todo lo que se va a hacer por la llegada de la segunda planta de UPM, se da una dicotomía allí, ¿no? Hay vecinos y hay distintas localidades que se oponen de repente a la instalación de esta planta. Usted que estuvo en contacto directamente con ellos, allí en la zona, ¿se lograron entender de alguna manera cuáles son los beneficios para el país y cuáles son las contras que trae este proyecto? Localidades no ubico que estén en contra de localidades. Sí, vecinos, grupos de vecinos. Y nosotros tenemos la obligación de tener en cuenta y de analizar y de dar respuesta en lo posible a todas las preocupaciones de todos los vecinos en todos esos 280 kilómetros. Ahora, la amplia mayoría de los vecinos con los que hablamos, con los que trabajamos, con los que expropiamos, con los que explicamos, sienten una gran adhesión al ferrocarril.
quieren que se haga la obra. Incluso muchos de los expropiados, más allá del perjuicio y de la incertidumbre que genera que te saquen un pedazo de lo que es tuyo, contribuyen con cierto agrado a que sea el ferrocarril. El ferrocarril es algo muy valorado por la población del país en general y además yo estoy convencido que en el futuro tiene un rol muy importante que jugar. Es cierto que hay opiniones en contra. Muchos hablan de falta de información también. Las opiniones en contra, sí, bueno. ¿Hay falta de información? ¿Se deja reservada parte de lo que es este proyecto? No, en la medida que nosotros hemos tenido cientos de reuniones de todas las dimensiones y en la medida que las reuniones son para explicar, para agregar, para intercambiar, para mejorar, porque todavía sigue habiendo margen para perfeccionar el proyecto, las reuniones son buenas y se sigue adelante. Hay algunas reuniones que son para trabar, para impedir, por razones de distinto tipo, con fundamentos de tipo ambiental, con fundamentos de tipo de seguridad y con fundamentos también de valoración política, de valoración de la oportunidad. Y esas opiniones son también legítimas si se expresan correctamente, si no se transforman en agresiones y provocaciones, pero bueno, son las opiniones de ciudadanos que no necesariamente todos tenemos que coincidir con todos los temas. En ese sentido, a mí me consta, hemos estado en muchas reuniones polémicas, pero en esas reuniones hay algunas de las que se saca resultado y hay otras donde lo único que interesa es la provocación y muchas veces el insulto. Hay que descalificar, ¿eh? Quien más grita no es el que tiene más razón. Está bien. Ministro, queda un cortito, un poco más de un año para que UPM resuelva o no si va a hacer la inversión. ¿Vamos a tener ese sí final? Usted vio cuál era mi opinión. Yo hace bastante tiempo que digo que este es un camino irreversible. Y ayer iba a Sarandí del G con mi esposa, aprovechando para hacer domingo en familia, y le mostraba a lo largo de la Ruta 14 los arbolitos. Y entonces yo le decía, ¿ves? Estos son los arbolitos que van a alimentar la planta en el 2022 o en el 2023 de centenario. Ahí están, ya son grandecitos. No son los recién plantados, ya tienen. Eso es lo que hace 4 el proceso o 5 metros de altura. Bueno, eso es uno de los aspectos. No es el único, pero es uno bien tangible, bien a la vista. Hay otros, desde luego que hay otros aspectos. Acabamos de abrir la oferta con una inversión de más de 250, 260 millones de dólares para obras en el puerto de Montevideo por parte de la empresa UPM para sacar por ahí la celulosa. Sí, son señales claras. Ministro, muchas gracias por venir esta mañana con nosotros y hablar de todos estos temas. A las órdenes. Gracias. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, pasaba por Desayunos Informales. Vamos a ver ahora cómo está